Buenos días, Gisela, estamos en vivo. Adelante, Felipe. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y quiero darles la cordial bienvenida a este webinar patrocinado por Centrum PUC, la Escuela de Negocios líder en el Perú, para tratar un tema que es fundamental no solamente para la competitividad de nuestro país, sino también para la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos, que es el acceso y uso del gas natural. Y hoy día estamos promoviendo un webinar que tiene como título Gas natural barato para los hogares. Los candidatos presidenciales conocen la realidad del sector del gas natural. Y para ello tenemos un panel de lujo el día de hoy, con el cual vamos a compartir tres presentaciones. En primer lugar, tenemos a Luis del Carpio, que es el director de las maestrías de Centrum, que nos va a presentar el tema de tener acceso al gas natural es una herramienta de inclusión y progreso social. Luego tendremos a Óscar Echegaray, que es el gerente de gas natural de Ocinermin, presentando el tema de cuáles son las ventajas del actual modelo regulatorio para el proceso de masificación del gas natural. Y finalmente vamos a tener a Gonzalo Tamayo, ex ministro de Energía y Minas, con el tema ¿qué permitiría llevar el gas natural a más peruanos? La dinámica de de webinar el día de hoy, que cada uno de los panelistas tendrán 15 minutos y luego de ello tendremos una ronda de preguntas y respuestas, razón por la cual les voy a pedir a todos los participantes que nos puedan hacer llegar sus preguntas por medio del chat, y aquellos que están conectados al Zoom. Y como hoy también tenemos transmisión en vivo por el Facebook de gestión, aquellos que nos están acompañando vía Facebook también lo van a poder hacer llegar por el Facebook. Nuestra idea es que este webinar se convierta en un debate de ideas y también una promoción de propuestas para mejorar la política pública sobre el gas natural. Sin más, entonces, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas, agradecerles su presencia, y a fin de motivar el debate, quisiera plantear algunos temas muy breves. Tengo una presentación corta que quiero compartir rápidamente sobre el tema del gas natural en nuestro país. Como todos sabemos, nuestra matriz energética va a sufrir un cambio profundo en los próximos años. Esta es la tendencia mundial. Sin duda, los compromisos del Perú con el Acuerdo de París nos obliga a reducir el nivel de emisiones, y eso obliga al Estado peruano a impulsar el desarrollo de energías más amigables con el medio ambiente. Es por eso que se espera que en los próximos años nuestra matriz energética permita tener una mayor participación de las energías renovables, pero también del gas natural como la principal fuente de energía en nuestro país. En ese sentido, el gas natural va a seguir ocupando un rol fundamental en nuestra política de seguridad energética. Pero el gas natural no solamente es una fuente de competitividad, sino es también una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido el gas natural en los últimos años? En 15 años, Camisea ha generado para el país ahorros acumulados a valor presente de más de 100.000 millones de dólares. Los hogares de Lima y Callao están conectados al gas natural y ahorran 36 millones de dólares a cada año. Sin duda, el acceso al gas natural por parte de los hogares de Lima y Callao, donde hay una red de ductos, constituye sin duda una fuente alternativa de energía mucho más barata. Solo en Lima, la distribución de gas natural ha generado 7.000 empleos. Cálida, que es la operadora del gas natural en Lima, y Callao ha conectado más de 1 millón de hogares, lo que significa que más de 4.5 millones de personas en Lima y Callao han mejorado su calidad de vida. 70% de ellos pertenecen a sectores vulnerables. Este es un dato muy importante, lo vamos a tratar más adelante.
Las actividades relacionadas a la masificación del gas natural contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida del 15% de los peruanos, y existen ya más de 180.000 vehículos de GNV circulando por Lima, y los conductores han ahorrado más de 4.800 millones de dólares entre el 2007 y 2020. Finalmente, tenemos todavía un tema importante, que en los últimos 5 años, 532.000 familias han accedido al gas natural gracias al Fondo de Inclusión Social en Energía para las casas. Este tema del FICE lo vamos a tratar a lo largo de la sesión del día de hoy. Es decir, el gas natural ha sido sin duda la principal energía en nuestro país, nos ha permitido incrementar la competitividad de las industrias y también mejorar la calidad de vida de una parte de nuestra población. Sin embargo, sigue existiendo una expectativa muy grande por lograr que el gas natural realmente llegue a todos los peruanos, no solamente en Lima y Callao y en aquellos lugares donde tenemos concesiones, como vamos a ver más adelante. Siendo el tema del gas natural la principal energía en nuestro país, hemos hecho una revisión de los planes de gobierno de los 18 candidatos a la presidencia. Solo 13 de ellos tratan el tema del gas natural, pese a que, como hemos dicho, es la principal fuente de energía y es fundamental para garantizar la competitividad de nuestras industrias y la mejora de la calidad de vida de nuestros hogares. De estos 13 repartidos, como vamos a ver más adelante, estos planes de gobierno hablan de energías limpias. Sin duda, como mencionamos, va a haber un cambio importante en la matriz energética, yendo hacia energías más amigables con el ambiente, de la mano con el compromiso del gobierno peruano de reducir las emisiones en 30% al 2030 como parte del compromiso asumido al suscribir el Acuerdo de París. La masificación del gas natural, concepto que se habla mucho, pero que se desarrolla muy poco. La mayoría de los planes de gobierno no tienen un detalle de qué van a hacer para masificar el gas natural. Hay 2 planes de gobierno que sí han entrado un poco más en detalle, pero los demás hablan de manera muy general, inclusive algunos se enfocan principalmente en que el problema es de la producción, y inclusive consideran la estatización de la producción del gas natural, pensando que esa es la forma de masificar el gas, que como vamos a ver más adelante, tiene una problemática mucho más amplia. El tema de la tarifa del gas, también un enfoque vinculado al tema del costo del gas. Vamos a tener la presentación de Óscar Echegaray, que va a ver el tema regulatorio, el tema del precio del gas, y nos va a permitir aclarar este tema. El GNV como alternativa para el transporte, vamos a ver la problemática del GNV vis a vis otras fuentes alternativas de energía con las cuales compiten y que el día de hoy están teniendo un mayor nivel de popularidad. Y finalmente el tema de infraestructura, que sin duda es uno de los grandes déficits que tiene el Perú en términos de desarrollo del gas natural. Finalmente, en consecuencia, hemos aquí, reflejamos una serie de ideas para el debate el día de hoy, para nuestros panelistas, en relación con la masificación. Sin duda, una primera oportunidad es aprovechar los recursos del Fondo de Inclusión Social en Energía, que es ese mecanismo de subsidio directo que utiliza el Perú para extender los beneficios del gas natural a cientos de miles de usuarios potenciales. ¿Cómo podemos utilizar el FICE para extender el gas natural a los hogares peruanos? Favorecer la competitividad del gas natural en todo el Perú, para lo cual es necesario promover la expansión de la infraestructura de transporte y distribución en la mayoría de las regiones. Sin duda, uno de los grandes retos en el Perú, una de las razones por las cuales no hemos podido lograr una masificación más amplia del gas natural, es por el déficit de infraestructura de transporte y distribución que tenemos, y también el déficit en la capacidad de procesamiento que tenemos en la planta del consorcio Camisea. Tercero es hacer que las concesiones existentes funcionen. Vamos a ver esto en las presentaciones de los panelistas, cuáles son las concesiones actuales y los problemas que están teniendo, y promover un nuevo modelo para ser más efectivos. Se viene la licitación del proyecto 7 regiones, Piura y Tumbes, y sin duda necesitamos un modelo de concesiones que funcione en un mercado de competencia. Otra propuesta es la posibilidad de establecer una tarifa nivelada, una tarifa final del servicio de gas natural, es decir, que incluya todo, la molécula, el transporte y la distribución en todo el país, igualando las condiciones de acceso al servicio y fomentando la expansión y la descentralización del gas natural. Otra propuesta es que para lograr para el financiamiento de la masificación del gas natural se propone la creación de un fondo de compensación, el cual captaría recursos de FICE, del Fondo de Inclusión Social y Energética, para compensar la diferencia entre la tarifa nivelada y la tarifa de referencia al concesionario, tarifa reglamento. Tema que podría ser incorporado en los nuevos modelos de concesión, como una de las formas de optimizar las concesionarias que han tenido varios problemas para poder operar en las diferentes regiones. Establecer reglas que permitan que el GNC o el GNL acompañen el proceso de masificación en un mercado de competencia con otras fuentes de energía.
sin duda, el día de hoy, el GNL y el GNC son dos alternativas para lograr también el objetivo de la masificación. Sin embargo, han tenido serios obstáculos para su desarrollo. Y finalmente, ver que los cambios normativos que hoy se vienen proponiendo en el sector eléctrico no pongan en riesgo la competitividad de las tarifas de gas natural y el equilibrio económico de los agentes de la cadena. Esto es muy importante. Sin duda estamos en estos momentos viendo un debate a nivel de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso. Hay iniciativas para incrementar la participación de las energías renovables limpias y alternativas en las fuentes de energía en nuestro país, lo cual es importante. Pero por otro lado tenemos que tener mucho cuidado en que cualquier política pública genere un balance que permita el desarrollo del gas natural y también de otras fuentes de energía como la hidroenergía y también estas fuentes más amigables con el ambiente, como mencioné. En consecuencia, parte del debate que estamos teniendo el día de hoy es la necesidad de tener una política energética balanceada que garantice la competitividad de nuestras industrias y, por otro lado, permita también el acceso a fuentes de energía más limpias y más baratas para todos los hogares del país. Y eso es lo que vamos a debatir el día de hoy con nuestros tres panelistas. Sin más, entonces, quisiera en primer lugar presentar a nuestro primer panelista, a Luis del Carpio. Luis, el profesor del Carpio es doctor en Administración de Negocios y tiene una maestría en Filosofía de la Universidad Maastricht de los Países Bajos. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios de posgrado en Marketing en ESAN. Es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido también participante de los programas de la Universidad de Negocios de Harvard en Estados Unidos. Hoy Lucho es el director de las maestrías de Centrum y Lucho nos va a presentar por 15 minutos el tema ¿tener acceso al gas natural es una herramienta de inclusión y progreso social para el Perú? Lucho, muchísimas gracias por tu participación. Adelante, por favor, con tu exposición. Gracias. Gracias, Felipe. Muy buenos días con todos y con todas. Para mí es un gusto poder presentar este tema porque creo que pone el debate donde debiera estar. Es cierto, el gas es una fuente de competitividad y no quepa la menor duda. Por ahí leí en el chat mientras hacías tu presentación, Felipe, que además el 43% de la energía que tenemos ahora también proviene del gas, ¿no? La energía eléctrica. Entonces no quepa la menor duda que es una fuente de competitividad. Pero, ¿qué sucede o qué nos cuenta la historia? Que si esa competitividad no se traduce en progreso social, si esa competitividad no se traduce en calidad de vida, sencillamente no habremos cumplido nuestro trabajo y puede que poco valga ese esfuerzo. Entonces lo que les vengo a presentar es el resultado de un estudio que ahonde en ese tema, en el progreso social vinculado, por supuesto, al uso de esta clase de recursos como es el gas. Permítanme compartir mi pantalla que tengo unos cuantos slides para ustedes. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo? Hemos querido efectivamente medir la calidad de vida, el progreso social, en 5 distritos en los cuales opera Cálida y en los cuales podemos encontrar familias que tienen gas y que no tienen gas, ¿de acuerdo? Este es un trabajo de corte, por supuesto, académico, una muestra representativa. El trabajo, por supuesto, se realizó el año pasado cuando pudimos hacer el trabajo de campo correspondiente. Y lo que les presento ahora son los principales resultados de este estudio. Pero permítanme darles unos cuantos alcances adicionales. Vamos por partes. Primero, ¿qué cosas estamos midiendo? Estamos midiendo progreso social. Este concepto de progreso social es un concepto que se maneja internacionalmente. Lo propone el Social Progress Imperative, una ONG que a nivel mundial promueve este tema y con la que hacemos diferentes mediciones de este tipo. Medimos el progreso social para el país y lo comparamos con los demás países del mundo.
medimos progreso social para las regiones de Perú, para nuestras 26 regiones, y por supuesto sacamos la publicación todos los años. Pero en esta ocasión, gracias al auspicio de Cálida o su interés en esta medición, hemos logrado una medición, creo yo, única. Medir un distrito, un espacio geográfico tan pequeño, implica, por supuesto, restos logísticos, operativos, académicos importantes. Pero se logró. Hemos logrado medir progreso social en los 5 distritos que creemos son más vulnerables de la ciudad y que, por supuesto, como les cuento, nos presentan esta muestra que nos permite probar la hipótesis. Medir progreso social en aquellos que tienen gas y en aquellos que no tienen gas. El concepto de progreso social está fundamentalmente enfocado en 3 grandes dimensiones: las necesidades básicas que requerimos para vivir, nuestros fundamentos de bienestar, como la salud y la educación y el ambiente, por ejemplo, y las oportunidades, aquello que requerimos para que como seres humanos alcancemos nuestro máximo potencial. Esta definición nosotros la operacionalizamos, la medimos, le colocamos números para que sea algo objetivo. ¿Dónde hemos medido? En estos 5 distritos. Y como les digo, es un trabajo representativo para cada uno de ellos. Un comentario que creo amerita hacerlo en este punto es que no solamente estamos midiendo a todo el distrito, a estos 5 distritos, aquellos que tienen gas y que no tienen gas, ¿no? Y lo pueden ver en el punto 1 y punto 2. Pero también, por supuesto, estamos aprovechando para medir si es que las acciones de responsabilidad social que desarrolla Cálida, como su programa con comedores populares o su programa de financiamiento no bancario, está teniendo impacto. A esto quiero referirme. Tenemos, gracias a Dios, ejemplos de organizaciones que permanentemente están buscando este camino, tener un impacto, mover la aguja en cuanto a la calidad de vida, el progreso social que generan los servicios o productos que venden. Pero lo cierto también es que pocos se atreven a medir, porque uno no sabe qué es lo que va a salir. Es fundamental este aspecto y por lo tanto felicitamos el asumir el riesgo y no solamente asumir el riesgo, sino tener la voluntad de compartir los resultados. Porque si bien es cierto, esta es una evaluación base, un punto de partida, las evaluaciones sucesivas son las que mostrarán el impacto de las acciones o el esfuerzo que realizan organizaciones como Cálida. Muy bien, entonces regresemos a la parte metodológica, como si fuera una clase. Tenemos el concepto de progreso social, ahí lo pueden ver en sus 3 dimensiones. Lo básico para vivir, como la nutrición, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil está ahí, ¿no? El agua, acceso al agua, sin agua, saneamiento, imagínense, es difícil pensar en otras cosas. Vivienda, seguridad personal. En fundamentos de bienestar, educación básica, salud y bienestar, ambiente en general. Y en oportunidades, aquello que hace que el ser humano alcance su máximo potencial. Derechos personales, libertades, educación superior, tolerancia e inclusión son variables fundamentales ahí. Tenemos que verlo como una especie de escalera. Si no tenemos lo básico para vivir, que son las necesidades básicas, va a ser bien difícil que podamos pensar en lo demás, ¿verdad? A pesar de ello, este es un modelo integral de 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones las descomponemos en 12 componentes, como lo ven ahí, pero a su vez, para poder medir, tenemos 54 variables muy objetivas que se levantan directamente de las familias para poder hacer esta comparación que les comento. Un detalle importante también a considerar es que este modelo se alinea muy bien con los ODS. Entonces, revela un enorme potencial en cuanto a nuestra capacidad o voluntad de poder demostrar cómo nuestras acciones impactan, por supuesto, en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya voy terminando con la parte académica. Un detalle que creo que es importante mencionar. En esta clase de indicadores solamente nos basamos en indicadores sociales o ambientales, no económicos, ¿de acuerdo? Solamente en indicadores de resultados, no de gestión.
Alguien alguna vez me dijo, pero Lucho, ¿no sabes la cantidad de dinero que se está gastando en desnutrición crónica infantil? Debieras considerar eso, la cantidad de dinero. No. Acá vamos a medir desnutrición crónica infantil, número de casos. Porque si esa inversión está teniendo efecto, la cantidad de casos debiera estar reduciéndose. ¿De acuerdo? Entonces, una característica muy importante de este modelo, de esta forma de ver el progreso social, solamente indicadores sociales, ambientales, pero de resultados, no de gestión. Y como les cuento, el modelo es bastante completo, más de 50 variables, y lo que hemos hecho con toda esta información es construir un índice. Un índice es una herramienta que nos ayuda a sintetizar esta abundante información en un número que nos sirve, por supuesto, para hacer gestión, para planificar. La escala la tienen ahí a la mano derecha. Si las cosas están muy bien, están en color verde, desde 65 puntos hasta 100 puntos, que es el máximo. Si las cosas están mal, estamos en las escalas inferiores, por supuesto, colores amarillos o rojos, o ese color oscuro al final, que significa que estamos muy mal. Lo interesante de un índice es que nos permite tener un resultado para todo el conjunto, ¿verdad? Para todo el distrito, el índice para aquellos que tienen gas, el índice para aquellos que no tienen gas, el índice para cada uno de los 12 componentes en todas las combinaciones que hayamos decidido investigar. Entonces termina siendo una herramienta muy amplia de información que es pública, por cierto. Lo encuentran en las redes de Cálida, lo encuentran en la página web de Centrum Think Tank de Centrum, para que puedan consultar el detalle máximo de este estudio. Lo que les traigo el día de hoy, por supuesto, son los resultados generales del mismo. Muy bien, en primer lugar, y esto no nos debe sorprender, pero sí tiene que ser una jalada de oreja, una más de las que nos merecemos todos los peruanos. Ninguno de los distritos evaluados alcanza un nivel de progreso social aceptable. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos, no es ninguna sorpresa. Conocemos la realidad de estos distritos, Coma, San Juan, etcétera, y El Salvador. Conocemos la realidad de estos 5 distritos. Pero ahora le hemos puesto un número que va a reflejar si están avanzando, están retrocediendo o, como también podemos creer, están estancados, están en un estadio que parece no acabar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es un resultado general de cómo está el nivel de progreso social en los 5 distritos evaluados. Y como ven, se encuentra en el estadio bajo. Ninguno está en muy alto, ni medio bajo. Todos están bajos. Vi El Salvador, el más bajo de todos. Pero este es el resultado general. Y lo que nos permite la metodología es adentrarnos en la realidad de cada distrito. Y aquí viene una recomendación con advertencia. Es muy peligroso basarse en los rankings generales. Sacarle promedio a las cosas a veces oculta la verdadera información. El valor de este índice, por supuesto, está en tener un indicador agregado que nos permita evaluar el avance o hacer posiciones, hacer rankings. Pero además el valor se encuentra en el detalle, en la información que tenemos específica. Estas 54 variables que hablan de desnutrición, que hablan de niños con anemia, que hablan de analfabetismo, que hablan del acceso de las mujeres a la educación superior, son indicadores muy puntuales que caracterizan cada uno de estos distritos, que le dan sentido al índice. Entonces, nunca perdamos la oportunidad de ver el detalle, porque en esta dispersión, que es una característica de nuestro país, está quizá el mayor valor de la información. Muy bien, el estudio lo brinda, así es que es una invitación para que lo revisen. Ahora, si nos empezamos a adentrar en los resultados, necesidades básicas humanas, la primera figura a la izquierda, es la dimensión fundamental. Acuérdense, son 3, necesidades básicas humanas, fundamentos de bienestar, oportunidades. En necesidades básicas humanas estamos hablando de agua, de saneamiento, de nutrición infantil, de vivienda, de seguridad, lo básico para vivir. Lo que se espera en una ciudad que ha crecido como Lima, en la capital de un país como el Perú, que este tipo de necesidades estén resueltas. Y todavía no lo están.
por lo menos en estos 5 distritos que hemos evaluado, ¿no? Se encuentran en la escala medio-bajo, San Martín, medio-alto, pero no alcanza en ninguno de ellos los estadios más altos. Cuando nos adentramos a las otras 2 dimensiones, fundamentos de bienestar y oportunidades, encontramos menores puntajes. Fundamento de bienestar es educación básica, salud de primera línea, ambiente, por ejemplo. Los resultados están muy bajos, ¿no? Y en oportunidades encontramos mayor dispersión en los resultados en estos 5 distritos. Como les decía hace un momento, este es nuestro Perú, no estamos diciendo nada nuevo. Espero que valoren el aporte de que ahora tengamos una medición de ello para poder hacerle seguimiento al impacto de nuestras acciones. Por supuesto, cuando Cálida llega a estos distritos, se encuentra esta realidad, se sensibiliza con ella y desarrolla programas de responsabilidad social, de sostenibilidad que le permitan actuar con relación al servicio que brindan, ¿no? Bueno, entonces para no ahondar más en detalles, lo que también encontramos es que algunos distritos destacan más en algunas cosas, otros distritos destacan menos. También encontramos elementos que están mal para todos. Por ejemplo, si nos fijamos en la figura a la derecha, fundamentos de bienestar, educación básica, salud, ambiente, todos están mal, ¿no? Necesidades básicas para vivir, puede destacar un poco San Martín, puede destacar un poco Comas, pero en oportunidades, por ejemplo, los puntajes más bajos los registramos, por ejemplo, para Comas, ¿no? Para San Martín, perdón. Para San Martín. Lucho, perdón, un minuto más, por favor. Sí, gracias. Entonces, permítame pasar con lo que quiero concluir. Bueno, entonces, esta medición que la hacemos en un contexto de las operaciones de una empresa, nos permite hacer esta medición que creo que es la relevante para esta reunión. Entonces, ¿el progreso social de los que tienen gas es mayor al progreso social que los que no tienen gas? La respuesta es sí. Usuarios de gas de Cálida logran un progreso social de 54 puntos, 54.7. Por supuesto, este es un resultado agregado para todos los distritos evaluados, versus los usuarios que no tienen gas, que logran un progreso social de 48.6. Están en una escala distinta. Los usuarios de gas, medio-bajo, y los que no son usuarios de gas, bajo, ¿no? Inclusive los beneficiarios de los programas de responsabilidad social que maneja Cálida, que también se han medido, usuarios de productos financieros no bancarizados o aquellos beneficiarios de los programas de comedores populares que logran un progreso social mayor que aquellos que no tienen gas, ¿no? Entonces, ¿es una foto alentadora para Cálida? Por supuesto que sí. Seguro que los alienta con respecto al impacto que está teniendo el gas en estos 5 distritos. Pero también implica un reto de que este impacto sea mayor cada vez, ¿no? Yo creo que con esta clase de metodologías tienen la oportunidad de hacer el seguimiento y, como siempre le decimos, hacer todos los esfuerzos para mover la aguja, sobre todo en aquellos aspectos que implican progreso social. No quepa la menor duda que el gas trae competitividad, trae productividad, es responsable de gran parte de la energía que usamos en este momento. Pero estos esfuerzos, porque implique progreso social, calidad de vida, son fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Muy interesante el enfoque social sobre el impacto, sin duda, del gas natural en el progreso a los hogares peruanos, en la mejora de la calidad de vida. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Óscar Echegaray, que es el gerente de gas natural de Usinermin. Óscar es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, es magíster en administración por la Universidad de San y trabaja en Usinermin desde el año 2010. Óscar nos va a compartir una presentación sobre cuáles son las ventajas del actual modelo regulatorio para el proceso de masificación del gas. Óscar, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días con todos. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver la presentación? Sí se ve la presentación, ¿no? Perfecto. Entonces, nuevamente, muy buenos días con todos. En esta oportunidad
Voy a hacer una presentación sobre las ventajas del actual modelo regulatorio para el proceso de masificación de gas, haciendo la invitación cursada a mi persona. Vamos a ver de manera rápida lo que es el marco normativo que da facilidad al proceso regulatorio, las concesiones de gas natural en el Perú, cuál es la formación de precios del gas natural, cuáles de ellos son regulados y cuáles no, los precios del gas natural en boca de pozo, que es parte de la cadena de valor, tarifas de transporte de gas natural, tarifas de distribución y los mecanismos de acceso universal al gas natural, que es finalmente el que creo yo que ha dado mucha apertura para las conexiones al gas natural. De manera rápida, vemos el marco normativo para la masificación, ¿no? Empieza con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley 26221, en el primer gobierno de Belaunde, ¿no? De ahí, para desarrollar propiamente el proyecto Camisea, la Ley Orgánica no era suficiente. Pues tuvo que darse la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su reglamento. Gracias a esta ley y su reglamento es que se viabiliza todo el proyecto Camisea en conjunto, ¿no? La licitación de la producción, el transporte y la distribución. Todo se ha licitado de manera separada, pero al mismo tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar que cuando se acabe una de las partes de la cadena, tal día esté el gas en Lima y se pueda operar. Y no estar esperando que alguna otra parte termine o se vuelva o se licite recién, ¿no? Como a veces pasa. También se sacó después la ley que crea el Sistema de Seguridad Energética de Hidrocarburos y Fondo de Inclusión Social Energético, la famosa ley FICE. Esta ley, desde su creación, está ayudando mucho en el sector energía. Tenemos la ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural. Ahí se da, por ejemplo, posibilidad de que los gobiernos regionales o las empresas de distribución eléctrica podrían participar en lo del gas, ¿no? Y finalmente la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, que es la ley LACE, ¿no? Con esta ley se dio, por ejemplo, todo el marco para poder desarrollar el gasoducto al sur. Tenemos luego algunos decretos que se han modificado, mediante los cuales se han modificado el reglamento de distribución, el 010 y el 012 del 2016, que ya entra a la intervención del FICE y el mecanismo de promoción. Este es un mapa general de las concesiones en el Perú, todos lo conocemos. Podemos ver Cálida está en Lima, Cuavi está en la zona norte, la concesión norte. Contugás está en el departamento de Ica. En el sur tenemos actualmente a Petroperú encargado de llevar adelante la concesión que fuera de Naturgy. Y dos concesiones en Piura y Tumbes que están actualmente en desarrollo. 4 de las cuales están en operación y 2 en desarrollo. En esta presentación quisiera mostrar un poco en qué nivel de desarrollo está cada una de las concesiones, ¿no? Por ejemplo, Cálida y Contugás se abastecen por medio de gasoductos. Se diferencian en ese aspecto de Cuavi y de Petroperú, ¿no? Actualmente tenemos en Lima casi 1.050.000 clientes y una inversión estimada de 1.290 millones de dólares. En Ica tenemos un aproximado de 54.000 clientes y una inversión de 325 millones. En Cuavi tenemos al 2020 116.000 clientes con una inversión de 142 millones. En la zona sur, a cargo de Petroperú, tenemos 12.282 clientes con una inversión de 60 millones. Gasnor tiene un compromiso de inversión de 162 millones para llegar a un total de 64.697 clientes. A su vez, Gas Natural de Tumbes tiene un compromiso también de 11.5 millones para un total de 17.189 clientes. Hay que notar que Gasnor y Gas Natural de Tumbes se va a desarrollar mediante la tecnología del GNC. En este mapa, en este esquema yo quiero graficar cuál es el esquema que uno tiene que atravesar para llegar finalmente a la conexión del gas. Normalmente uno habla de la regulación, el transporte, la distribución, ¿no? Pero juega un papel muy importante qué es lo que pasa con el cliente, ¿no? Acá podemos ver que el precio del gas en el yacimiento es libre por la ley, pero para el caso de Camisea tiene un tope de acuerdo al contrato. Esa sí, una gran facilidad. Transporte, tarifa regulada, distribución, tarifa regulada. Y los clientes, al no ser regulado,
tenían una barrera infrancable en los primeros años, lo cual se ha venido resolviendo mediante el mecanismo de promoción y el FICE Bonogas que vamos a hablar. Este es el esquema de formación de Camisea, ¿no? ¿Qué pasa desde Camisea para llegar a Lima? Tenemos que pasar una red principal de transporte, una red principal de distribución y redes de baja presión para llegar ya del City Gate a las casas, ¿no? O de la red principal de distribución a las viviendas propiamente dichas. ¿Cómo se forman los precios? Esto ya prácticamente nos dice cómo está el modelo regulatorio. Para las concesiones que se abastecen por gasoducto tenemos una fórmula de precios, ¿no? El gas, que es libre, la tarifa regulada de transporte para clientes independientes, o para los regulados tenemos un concepto que es costo medio de transporte, asimismo en el gas, precio medio del gas y la tarifa de distribución. En cambio, para las concesiones con GNL, la fórmula es el precio del GNL más el flete por transporte virtual y la tarifa de distribución. Acá quiero mostrar cómo ha variado los precios desde el inicio de Camisea en lo que es el gas de boca de pozo. La gran bondad de este proyecto es que estamos desligados de los precios internacionales del petróleo. Tenemos fórmulas propias de actualización, como es natural en todo, pero no dependemos de los precios del petróleo. Entonces, podemos considerar que los precios año a año son casi estables, ¿no? Puede haber una variación de 3% más o menos. Incluso hay años en los que han bajado, ¿no? En los últimos años, como pueden ver. Los precios para otros usos iniciaron en $1.80 por millón de BTU y se han incrementado casi un 60%, 59%. Igual para la generación eléctrica de 1 pasó a 1.59. Y en el transporte pasa lo mismo, ¿no? La actualización del transporte solamente obedece a índices de carácter inflacionario, ¿no? Tenemos una tarifa regulada y una tarifa base, que actualmente estamos más o menos en $1.13 millón de BTU. ¿Y cómo es el tema de la distribución? Esta es la fórmula, este es el modelo de cálculo de la distribución. Prácticamente la tarifa base o la tarifa se calcula entre los costos y la demanda, ¿no? ¿Y qué tenemos por el lado de costos? Tenemos las instalaciones existentes, que hay que valorizarlas. Tenemos las instalaciones proyectadas, costos de operación y mantenimiento. Y el famoso gasto de promoción, que gracias a nuestro marco regulatorio se puede incluir en la tarifa. Esos gastos de promoción dan pie a que muchos clientes, muchos usuarios de bajos estratos puedan conectarse al gas a costo cero, lo que antes podía costarles entre 500, 700, 800 dólares. Este es el modelo de la tarifa de distribución, ¿no? Cinemin es el encargado de calcular la tarifa única de distribución para el caso de Lima y tenemos que considerar en ese modelo de cálculo el plan quinquenal de inversiones. La empresa concesionaria, en este caso Cálida, tiene que presentarnos en cada proceso regulatorio un plan quinquenal, el cual debe tener opinión previa de la DGH, quien es el que vela por la política del sector, y a su vez tiene que incluir gastos de promoción. Entonces, con todo ese material nosotros estamos listos para calcular la tarifa, lo cual se calcula mediante un costo medio, pero en distribución, a diferencia de transporte, no puedes usar un costo medio para toda la variedad de clientes. Entonces, nosotros tenemos que establecer categorías tarifarias y a su vez ese costo medio de distribución, distribuirlos para cada categoría mediante este modelo, ¿no? El cual debe ser de manera decreciente en función al volumen que se usa. O sea, categorías con mayor consumo tienen menor costo unitario por distribución y las categorías con mayores consumos, como los residenciales, comerciales, tienen costos más altos. Pero lo que tenemos que ver en el diseño es que las tarifas que finalmente fijemos, no solo como tarifa de distribución, sino como costo final, representen un ahorro a los usuarios. Porque hay que tener presente que el gas, a diferencia de la electricidad, tiene sustitutos. Y si no se supera, o sea, si no se hace competitivo el gas, fácilmente la gente migra, ya sea al GLP en las residencias, o puede migrar al GLP o a la gasolina 84, 90 en el GNV vehicular. Eso hay que estar cuidando y en eso consiste el hacer el diseño tarifario, ¿no? Lograr ahorros para cada categoría. Esta lámina lo presento de manera general también para en qué niveles estamos actualmente en enero del 21 para Lima. Fíjense que en la categoría residencial alcanzamos casi $14 por millón de BTU, incluido impuestos, y cómo baja el costo según las categorías que van con mayor volumen de consumo, los industriales, los independientes, ¿no? Y a nivel porcentual, ya cuánto representa pues en cada categoría el gas, el transporte, la distribución. Y fíjense que la distribución en categorías de menor consumo representan más.
Este es un tema que he querido presentarlo acá para ponerlo en conocimiento del público. Es el precio final del gas natural equivalente a un balón de 10 kilogramos. Eso es lo que más o menos es una medida también. ¿Cómo estamos, no? En Lima, en Ica, podemos estar en niveles de 22 soles, lo cual es competitivo con un balón de gas que actualmente puede estar en 40 soles, ¿no? En las concesiones de Piura y Tumbes pasará lo mismo, porque en la tarifa ya se consideró cuál va a ser su tarifa aplicable cuando estas concesiones entren en operación comercial. Pero en las concesiones del norte y sur tenemos un pequeño problema, ¿no? Si como tarifa tal cual, más o menos tienen niveles similares a las otras concesiones, pero dichas concesiones tienen un margen de promoción que pagar. Ya el usuario tiene que pagar ese margen en sus recibos, ¿no? Entonces esto encarece más el equivalente del gas a un balón de GLP, que actualmente con los precios altos del GLP puede ser competitivo, pero si el GLP, como depende del precio internacional, baja, eso se torna en un problema, es algo que hay que observar y ver qué solución se le da. No sé, ¿se cortó mi presentación, me parece? ¿Me avisan? Sí, Lucho, ha salido de la presentación, efectivamente. ¿Qué pasó? A ver, un minutito. Aprovecho mientras busca la presentación, Lucho, para recordarle a todos, por favor, que nos pueden ir enviando sus preguntas vía el chat, en el caso de los que están conectados vía Zoom, y también pueden poner sus preguntas en el Facebook, me las van a hacer llegar a mí directamente para los expositores. Muchísimas gracias. Ya. ¿Se volvió a cargar? Por favor, confírmeme. Sí, Lucho, ya está cargado. Estábamos por acá. Ya. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso universal al gas natural? Principalmente, nuestro marco regulatorio prevé el plan quinquenal de inversiones, el que ya indiqué, el concesionario tiene que presentar cada proceso regulatorio un plan por 5 años, ¿ya? Actualmente hay que reconocer que solo se está haciendo este trabajo de regulación por agencia, digamos, por Sinermin, para Cálida, quien ya dejó atrás su plan de desarrollo inicial, su periodo de tarifas iniciales, y ya se regula hace años. Va a pasar lo mismo con Contugás, que ya está cumpliendo sus 8 años de tarifa inicial, entonces ya regularemos y también tendremos en cuenta un plan quinquenal. Por otro lado, tenemos el plan de conexiones residenciales a beneficiarse con el gasto de promoción. En cada proceso regulatorio, como les expliqué, tenemos este programa de mecanismo de promoción y el programa Bonogas, que es un subsidio total o parcial a las instalaciones internas, según clasificación de hogares por INEI a nivel de manzana. ¿Cuál es la cobertura de los programas? Acá se tiene que hacer una diferenciación entre el nivel socioeconómico, ¿no? Alto y medio no reciben nada, entre medio, bajo y bajo, el mecanismo de promoción, que es a través de la tarifa, y cubre el derecho de conexión y la cometida, se cubre al 100%, para esos 3 estratos. En cambio, el bonogas, para la clase media, cubre 50%, aunque lo pague el 100%, pero después hace un recupero vía recibo. Para el medio bajo, subsidia el 75% y recupera 25%. Y para el estrato bajo, el 100% de la instalación interna. O sea, si hablamos de estratos bajos, tal como mostró el expositor anterior, podemos decir que en esos estratos, en esos usuarios pobres de esos distritos vulnerables, la conexión, tanto por el mecanismo de conexión como por la instalación interna, le sale 100% gratuita. Y eso es una gran cosa y es lo que ha dado el desarrollo del gas natural en los últimos años. Mire, fijémonos cómo estamos en Lima actualmente, cuál es el desarrollo alcanzado. Hemos rankeado 7 distritos, el más desarrollado en gas, por ejemplo, es San Juan del Lurigancho, con 15%, le sigue San Martín de Porras, Comas, Villa El Salvador, y justo coincide con lo señalado por Luis del Carpio, ¿no? O sea, esos distritos donde han hecho el estudio son los que están más gasificados, digamos, a nivel Lima. Y ahí en el mapa pueden ver la cantidad de residenciales que tienen. Otro tema por destacar en estos distritos es el nivel de penetración alcanzado. Nosotros medimos el desarrollo del gas con el nivel de penetración, porque tú puedes tener las redes extendidas por las calles, sin embargo hay viviendas que no se conectan, ¿no? Entonces son redes ociosas. Y podemos hablar como distritos de Surco, Magdalena, que son los primeros distritos en desarrollado con el gas, pero los usuarios no se conectan, por uno u otro factor no se conectan. Entonces, tenemos redes ociosas.
Entonces, en este proceso tarifario que vamos a empezar este año, también estamos coordinando con el concesionario para hacer algo a fin de que usuarios de esas redes que ya existen, que ya no nos van a significar más inversión, entren a consumir gas. Eso es muy Lucho, importante. un minuto más, por favor. Sí, Gracias. está bien. Y en estas, gracias a este mecanismo de promoción, acá quiero mostrar en 3 etapas qué es lo que se ha logrado, ¿no? Esto empezó en el 2010 porque nos dimos cuenta que hasta el 2010 el usuario tenía que pagar altos montos de dinero por conectarse y no se conectaban. Esa era una gran barrera. Entonces ahí creamos el mecanismo de promoción mediante un descuento de $300, $315 para conectar clientes. Esto se hace a través del concesionario, se recauda mediante una alícuota en la tarifa y se liquida, ¿no? Hay un periodo, el que lo señalo como 2, en el que Cálida suspendió la promoción. Eso no es obligatorio, lo suspendió y no aplicó y ahí fue un frenado, ¿no? Ya después, cuando se reactivó el 2016, se inició con fuerza, entró el periodo del bono gas y creció las conexiones. Y eso lo podemos ver en este mapa, ¿no? Un 75% del 2020 se han conectado con costos de promoción y un 25% sin costo de promoción. Y hemos alcanzado más del 1.000.000 de usuarios. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Oscar, muchísimas gracias por tu presentación y además excelente control del tiempo también. Vamos a tener la oportunidad, reiterándole a todo el mundo, por favor, la solicitud de que si quieren enviar sus preguntas, lo pueden hacer por el chat, los que están en Zoom y también los que están en Facebook. Nuestro expositor final es Gonzalo Tamayo. Gonzalo ha sido ministro de Economía, perdón, el ministro de Energía y Minas, de julio de 2016 a julio de 2017. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios doctorales y de maestría en economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Es especialista en análisis económico y financiero de proyectos de infraestructura, análisis de competencia en distintos mercados y regulación económica. Gonzalo nos va a compartir la presentación sobre qué permitiría llevar el gas natural a más peruanos. Gonzalo, agradeciéndote nuevamente la gentileza de tu participación, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Felipe, y gracias a Oscar y a Luis por, digamos, haber compartido algunas de las ideas de la cadena de valor del gas natural. Espero no repetirme con algunas de las láminas que voy a presentar, pero seguramente en la discusión final y en la conversación final con ustedes y con los asistentes podemos ahondar en algunos de los temas que no hayan sido tocados. Quiero compartir una presentación y me confirman si la ven. Todavía no. Ahora sí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, y obviamente el título del seminario es un título bastante retador, bastante ambicioso, pero sí creo que vale la pena mirar cuando contemplamos a los hogares urbanos. No voy a entrar a los hogares rurales que tienen otra complejidad, pero los hogares urbanos en las principales capitales de departamento tienen electricidad hoy al 100%. ¿Sí? O sea, nuestro nivel de electrificación es prácticamente 100%. Y si bien las redes de gas natural han mostrado una expansión relativamente rápida los últimos años, creo que hay que focalizar el ojo en lo que falta hacer, ¿no? Porque sí, bueno, yo en general tiendo a ser optimista, tiendo a mirar más el vaso lleno que el vaso medio vacío. Salgo aquí, ¿no? Porque efectivamente aquí lo que hay que hacer es todavía avanzar más rápido. Todavía estamos con el vaso bastante vacío. Digamos, en gas natural, por supuesto, existe todo este tema de la cadena de valor. Voy a pasar muy rápido sobre este que es uno de los temas, digamos, de la industria petrolera, de la industria de hidrocarburos, de la cual viene el gas natural. Y si bien tenemos niveles de reservas considerables y una autonomía de reservas superior a los 20 años, no debemos quedarnos dormidos y, por lo tanto, un eje alrededor de todo lo que son las industrias de hidrocarburos supone reforzar continuamente el esfuerzo exploratorio. Voy a regresar sobre esto después, pero creo que esto es un tema que no hay que dejarlo de mencionar,
más aún cuando estamos en un contexto de campaña política donde, por un lado, digamos, la izquierda lo que dice es que hay que nacionalizar y estatizar el gas, y por el otro lado, algunos de los candidatos que están liderando las encuestas menciona que lo que hay que hacer es pasar a modificar los contratos y convertir a las empresas en operadores y cambiar el régimen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Si esas opciones se aplican en la práctica, van a afectar los incentivos a la inversión y un cambio estructural mayor en la industria de hidrocarburos. Esperemos que eso, porque esa orientación no afecte lo que a veces nos olvidamos, ¿no? El gas viene de la actividad de exploración y producción. Y quiero aquí, también recogiendo algunas de las láminas que nos presentó Oscar hace un momento, efectivamente el avance en los últimos 5 años en términos de la cobertura residencial de gas natural ha sido muy rápida. El contrato de Camisea arrancó el año 2004, se licitó también conjuntamente en la distribución, pero durante los primeros 7, 8 años prácticamente hubo muy poca expansión. Y esa expansión cambia ya a partir del 2012, 2013, pero realmente agarra un dinamismo mucho más fuerte a partir de lo que mencionó Oscar en su momento, el bono gas. Y si bien nos tomó 13 años alcanzar el 12%, en realidad prácticamente en los últimos 4 años la penetración se ha casi duplicado. Y fundamentalmente por esta decisión normativa y regulatoria de romper la barrera de acceso y pasar a financiar en las áreas de distritos más pobres las instalaciones internas. Y ese ha sido realmente un elemento catalizador y que ha disparado la penetración. Y acá yo les cuento una anécdota personal. O sea, me tocó estar en el ministerio a partir de julio del 2016 y una de las cosas más gratificantes personalmente era, digamos, ir y visitar las instalaciones donde gente en áreas menos favorecidas realmente tenía gas natural, fundamentalmente por la entrada del bono gas. E íbamos conjuntamente con Sinermin, ¿no? Y íbamos llegando y, bueno, efectivamente tratando de incorporar cada vez más usuarios. Pero, repito, en esta cosa de la óptica del vaso lleno, vaso medio vacío, y un tema que mencionó Lucho también, o sea, la vulnerabilidad de los distritos. Efectivamente, San Juan del Lurigancho tiene una penetración importante en gas, pero en electricidad está 100%. ¿Sí? Entonces, y repito, hay un esfuerzo grande por hacer. Sí, y si ya pasamos a una cobertura más de naturaleza geográfica, por supuesto, Lima Metropolitana representa, por el tamaño y por el centralismo que tiene nuestro país, y porque es tal vez la concesión más antigua, tiene el efecto dominante sobre la participación en el mercado. Tumbes y Piura son concesiones mucho más recientes, y Quavi y Naturgy, ahora en manos de Petroperú, tienen algunas de las complejidades que, por supuesto, mencionó Oscar y que son retos a resolver. Entonces, en esta lógica de, por un lado, si miramos las concesiones más antiguas, Cálida y Contugás, el reto viene por cómo incorporar pobladores de áreas más pobres, donde el costo unitario de conexión es probablemente más alto, donde los niveles de habilitación urbana son, en algunos casos, inexistentes, ¿no? Y por lo tanto, las condiciones de seguridad, de despliegue de las instalaciones, tienen que ser vistas con un criterio probablemente distinto. O sea, la electricidad va por postes aéreos, agua y gas natural van por conexiones subterráneas y normalmente enterradas en las pistas. Entonces, si esas áreas vulnerables no tienen pistas, ¿no? O no tienen taludes, o no tienen temas de habilitación urbana bien manejados, ¿cómo se resuelve esa discusión de seguridad? Acá hay yo creo que una posibilidad donde uno puede diseñar paquetes de intervención conjunto si tiene efectivamente focalizada tanto la labor de aquellos que puedan evitar hacer zanjas 2 veces. O sea, Sedapal para poner agua va a tener que hacer zanjas. Y Cálida para llevar el gas también va a tener que hacer zanjas. Bueno, ¿hay espacio para coordinación? Y yo creo que sí, y eso requiere decisión y, por supuesto, organización entre, digamos, 2 reguladores, una empresa pública, un concesionario privado, 2 ministerios. Oye, esto requiere una agenda realmente de alto nivel. Eso puede suceder, digamos, tanto en Cálida como en menor medida en Contugás, pero también se da parte de ese reto. Y si miramos ya lo más nuevo, lo que está pendiente del proyecto 7 regiones,
es tradicionalmente la región más pobre del Perú, ¿no? Entonces, bueno, los retos son probablemente como ir pasando de la costa central, que es la que por naturaleza económica se ha enganchado primero al gas natural, y cómo nos vamos expandiendo a lo largo de la costa. Sí, hay problemas, por supuesto que hay problemas, pero hace 10 años no teníamos algunos avances en el norte, en Piura, en Tumbes, en Coavio, en Naturí, repito, con sus complejidades que habrá que resolver. Y bueno, el proyecto 7 regiones probablemente vaya a ser analizado y adjudicado por el siguiente gobierno, porque no veo cómo en las condiciones actuales pueda haber decisiones. Y mirando a los beneficios, ¿no? Tú ya mencionaste al inicio, Felipe, algunos de los efectos. Uno de los asistentes también mencionó el tema de energía eléctrica, ¿no? Nosotros en Mercosul hicimos una valorización económica de los ahorros acumulados a nivel de los consumidores. Y por supuesto, el componente eléctrico ha sido absolutamente importante. Si uno hace el análisis contrafáctico, uno puede discutir siempre en este análisis contrafáctico de cómo se hubiera abastecido el Perú de electricidad sin camisea, y a partir de ahí compararlo con cómo se ha abastecido con camisea. Esa es la lógica de un análisis contrafactual. Repito, siempre uno puede modificar los supuestos, pero en la parte eléctrica hay un ahorro de 77.000 millones de dólares en valor presente desde camisea. En transporte hay 11.000, en industria hay 8.000, y en la gráfica del costado pueden ver cómo ha evolucionado este ahorro, porque, y de alguna manera es variable, o no es necesariamente el mismo valor en el tiempo, porque el precio del petróleo o el precio de los sustitutos líquidos tiene volatilidad, ¿no? Y hoy estamos atravesando una de las situaciones probablemente donde el precio del petróleo y sus derivados está algo más alto de lo que hubiéramos esperado. Estuvo algo más bajo en el pasado también, pero en esto creo que a nadie le queda duda que una de las transformaciones estructurales más importantes de la economía peruana ha sido la penetración de gas natural, no solo en la matriz energética, como lo decimos, sino en el hogar de familias más pobres. Entonces, tratemos de mirar, por ejemplo, ya no a nivel nacional, sino qué pasa en el ámbito de Lima, ¿no? Que es de alguna manera la concesión más madura. Lucho nos compartió un análisis muy interesante a nivel de los distritos. Esto ya es una mirada más a nivel de toda el área de cobertura departamental de Lima metropolitana, perdón, de Lima, de región, donde Cálida tiene la concesión. Y podemos estar hablando que año a año se ha ahorrado a los usuarios de Lima alrededor de 1.200 millones de dólares, fundamentalmente a través de qué elementos: transporte e industria. Y el componente residencial comienza a ser más importante. Esta pequeña barra azul que estoy tratando de marcar comienza a ser cada vez más grande recién en los últimos años, derivado de el aumento de la penetración por el bono gas y por el dinamismo que ya vimos a partir del 2016 y 2021. Entonces, repito, ¿el reto cuál es? El reto es que tener más usuarios conectados a la red residencial. Probablemente la gran industria ya se convirtió, en la medida que haya sido, digamos, está ubicada en un área cercana a la red, o incluso bajo soluciones no vinculadas a red y soluciones de naturaleza virtual. Pero el mercado de transporte o la industria de GNB yo la veo lamentablemente estancada. Y ese es un segundo reto, ¿no? Entonces, si uno mira esto ya en términos un poco, digamos, en magnitudes de otro orden también, probablemente el número de instalaciones que uno ha visto en los últimos años ha crecido no solamente por el esfuerzo de Cálida, sino por la creación de una industria y una mano de obra que se ha dedicado a hacer instalaciones. Hemos hecho algunos cálculos y eso puede llegar de manera directa e indirecta a cerca de 40.000 limeños. O sea, es una fuente de trabajo realmente importante. Es gente entrenada que adquirió conocimiento y que va a ser muy útil para continuar con esta expansión. Y en términos ambientales, por supuesto, ha habido una reducción significativa de CO2. O sea, cada unidad de combustible fósil que se sustituye genera un ahorro y un efecto positivo en términos de la reducción de emisiones de CO2. Y hemos calculado que esto ha logrado en los últimos años ser algo así como
161 millones de toneladas métricas de CO2. Es un efecto bastante importante si uno trata de encontrar el equivalente en área equivalente de bosques, ¿no? Los retos, creo que es parte del tema. Voy a comenzar por tal vez el último eslabón de la cadena, que es el más importante, ¿no? Repito, en la óptica del vaso lleno, vaso medio vacío, lo que viene por delante es más difícil de lo que ya hemos hecho. Y es más difícil porque son, repito, usuarios más pobres, en áreas menos consolidadas, son, como lo dice Lucho del Carpio, incluso en distritos vulnerables, falta por llegar a los más vulnerables. ¿Sí? Y esos habitantes pueden tener luz, porque repito, la red va aérea, tampoco tienen agua, ¿no? Con lo cual puede surgir un espacio para una estrategia conjunta en términos de digamos, reducción de costo o compartir costos de estas dos infraestructuras que requieren zanjas, junto con labores claras en habilitación urbana y taludes. De otra manera no se va a poder avanzar. El mercado de GNB, repito, lo siento lamentablemente estancado. Y si miramos por el otro lado, ya no los subsidios a la demanda, sino yendo hacia atrás, la distribución, en todos sus aspectos. Puede ser productos, camiones. Creo que tenemos que ser muy claros que en los últimos años hemos perdido atractivo para la inversión privada, no por la medida del riesgo país o el cálculo matemático que uno hace en términos de los bonos soberanos del Perú, que tiene una tendencia internacional, yo diría de alguna manera distorsionada, ¿no? Pero lo que hemos visto es que nuestro legislativo ha entrado en un fast track de cambio de reglas de juego de una velocidad inusitada. Y en una industria como esta, que tiene inversionistas extranjeros, que ve que otras industrias concesionadas, como la industria de peajes, ven que desde el punto de vista institucional se altera de manera dramática las reglas de juego, por supuesto, uno desde fuera mira y dice, uy, ¿qué está pasando en el Perú? Y eso a su vez condiciona de manera clara el reto que va a tener la regulación, mirado hacia adelante, para contrarrestar ese efecto institucional negativo que nos está viniendo por ahora del tema político y que ojalá no se profundice. Entonces, ahí hay un reto bien importante en cómo la propia regulación va a estar alineada los próximos años a continuar esta expansión, que repito, hemos hecho lo más fácil. Viene ahora lo más difícil. Y yendo hacia la cadena de valor, repito, hacia atrás, ¿no? El desarrollo de la infraestructura de transporte. Sobre gasoducto surperuano no me voy a pronunciar. Entenderán ustedes, para los que conozcan un poco, yo soy testigo del Estado peruano en temas de 2 arbitrajes planteados contra la decisión que se tomó el año 2017, caducando la concesión, así que me permitirán que me reserve mi opinión, porque cualquier cosa que diga pueda ser usada en contra del Estado peruano, cosa que por supuesto no lo deseo hacer, así que me reservo comentarios y no voy a responder preguntas sobre este tema, pero sí en lo que es el tema de la integración de gas natural al tema eléctrico y toda la lógica de cadena de valor de gas to power, el exceso de oferta del mercado eléctrico está generando presiones de algunos sectores de la industria eléctrica para cambiar la regulación, incluso apelando a temas judiciales, o sea, estamos judicializando la regulación, cosa que por supuesto es lo menos deseable en un entorno institucional predecible para la inversión. Ya para terminar, que es un poco donde comencé, ¿queremos más gas? Sí. ¿Queremos que el gas llegue a los hogares? Sí. ¿Queremos que llegue a los hogares más vulnerables? Por supuesto, pero no nos olvidemos que el gas proviene de la exploración y de explotación de hidrocarburos, ¿no? Y por lo tanto, continuar con el desarrollo de la pacificación de gas supone también mantener la visión de la cadena de valor donde promovamos la exploración de más gas natural. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy completa la presentación. Con eso damos por terminada la ronda de panelistas y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Como vuelvo a repetir, estamos recibiendo preguntas en el chat y también por medio de Facebook. Tengo algunas preguntas para cada uno de los panelistas.
Quizás comenzamos con Oscar. Aquí una pregunta para ti. Quería preguntar si están coordinando con el MINEM sobre la creación de una tarifa única de gas natural para las concesiones de distribución del gas y, en todo caso, ¿cómo ve esa posibilidad de crear esa tarifa única? ¿Qué ventajas o desventajas podría tener? Bueno, respecto a la pregunta, lo que puedo indicar es que hasta el momento no tenemos ninguna coordinación al respecto. He escuchado ahí algunas ideas de algunos especialistas. Es una posibilidad hacer una tarifa única de distribución. Lo que tenemos que ver no es tanto tarifa única de distribución o tarifa única de transporte, que ya de por hay una tarifa única de transporte, hay un decreto, un reglamento, pero eso no es lo que marca el precio final, ¿no? Lo que tenemos que ver es el precio final del gas, o sea, todo el componente del gas, o sea, el precio del gas, el transporte y la distribución. Finalmente, eso es lo que nosotros tenemos que medir con los sustitutos para ver si es competitivo o no. Porque hablar de una tarifa única de distribución puede ser, ¿ya? Pero ¿y si el precio del gas es diferente y el transporte es diferente? Entonces no tiene mayor sentido, ¿no? Lo que se tendría que trabajar es de repente en ver precios únicos, pero para eso hay que desarrollar legislación, todo un marco normativo, ¿no? Gracias, Oscar. Una pregunta para Gonzalo Tamayo. Respecto a promover el gas natural vehicular, las marcas automotrices no importan vehículos a Perú con motores a gas natural originales. ¿El Estado puede establecer cuotas mínimas porcentuales de vehículos con motores originales a gas natural a las marcas automotrices? Bueno, estamos en una economía de libre mercado y, digamos, en la medida que uno pueda establecer el tipo de restricciones que uno plantea, que se plantea en la pregunta, alguien podría considerar que es una barrera regulatoria de acceso, ¿no? Yo creo que más se puede actuar en términos de incentivos de precios. Recordamos que los autos son los artefactos duraderos, entonces en los ciclos de renovación automotor probablemente se pueden dar incentivos, ya en el caso arancelario o en el tema del impuesto selectivo, ya el Estado dio alguna señal de precios que efectivamente beneficia a los autos híbridos, los autos limpios, los autos eléctricos, los autos a GNV, tratando de atender a al mercado de los fabricantes, por supuesto. Las marcas y los representantes locales creo que han sido bastante activos en promover, en algunos casos, GLP, ¿no? En tanto el GLP es mucho más disponible que las redes de gas natural, por supuesto, ¿no? Y el mercado de taxis ahora está creciendo mucho a GLP. Igual, yo creo que del lado del Estado siempre uno puede pensar que incentivos como aranceles más bajos o eventualmente mecanismos de financiamiento preferenciales pueden trasladar la señal al consumidor. Acá hay una pregunta que complementa eso, que es, ATU prepara licitaciones en Lima con buses eléctricos. ¿Esto iría en contracorriente de lo que se está proponiendo? Es que tenemos dos tendencias, yo creo que internacionales, que buscan, por un lado, salir de los combustibles fósiles o, digamos, reducir la emisión de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, y el proceso de electrificación es una tendencia también a nivel global, y en autos se está avanzando probablemente mucho más rápido. Chile va muy rápido en temas de electrificación masiva. Lo que creo que nos debe importar es cuál es la solución técnica que garantice que la señal de precios al consumidor sea la más baja. Si es con gas natural, será la de gas natural. Si es con electrificación, será la que venza. Entonces, recordemos que para la electricidad utilizamos gas natural, ¿no? Entonces, es un tema ya, yo diría, de mirar de manera muy clara cuál es la señal a largo plazo que le conviene al consumidor. El metropolitano, por ejemplo, ha sido el primer sistema de transporte masivo a gas natural. Hubo grandes dudas de si la confiabilidad iba a ser la equivalente a diésel. Aprobado que ha sido, y esa lógica del metropolitano usando gas natural ha sido exportada a varios sistemas de buses rápidos en el mundo, los BRT. Colombia también, después de que nosotros utilizamos gas natural, impulsó rápidamente BRTs a gas natural. Ahora está pasando a la parte eléctrica. Gracias, Gonzalo. Una pregunta para Lucho.
¿Cuáles son los principales factores para que las viviendas de Surco, por ejemplo, en la zona de la urbanización San Roque, altura de la Bolichera, no tengan acceso a gas natural? Permite darle vuelta a esa pregunta, Felipe. Yo creo que hoy en día las viviendas que tienen gas natural es porque han existido facilidades logísticas, operativas, para que eso sea así. ¿De acuerdo? De otro lado, inclusive en Surco, porque hemos medido progreso social en Surco, les cuento, pero fue el piloto. Teníamos que desarrollar la metodología, queríamos un conejillo de Indias y fue Surco. E inclusive en Surco existe una alta dispersión en la calidad de vida. No sé si lo detecten cuando circulan por el distrito. Hay 9 zonas en Surco y evidentemente guardando las distancias con los distritos que analizamos para el tema del gas. Entonces, como ya decía Gonzalo y tomo tus palabras, ahora viene el reto de llevar este progreso, esta calidad de vida a aquellas zonas donde va a ser difícil instalar el gas, ¿de acuerdo? Y donde seguro va a tener mucho más impacto. Y tomo esta idea, Gonzalo, que tú dices, si vamos a hacer un hueco, una zanja, por Dios, tiremos 2, 3 cosas por ahí. Yo recuerdo el Metropolitano, cuando hicieron el Metropolitano, dejaron ductos para fibra óptica. No sé quién fue el genio que tuvo esa previsión en ese momento. O fue una casualidad. Igual debiera ser ahora. Si vamos a atacar estas zonas, que inclusive en Surco todavía no tienen gas, tiene que ser con un modelo distinto, no el que viene ejecutándose ahora, porque es muy probable que el financiamiento no lo permita, ¿no? Entonces, las sinergias con otras industrias, con otros servicios, va a ser fundamental para que funcione. Eso. Gracias, Lucho. Un par de preguntas, Gonzalo. En realidad hay varias preguntas similares. Las voy a tratar de formular. Han venido del Facebook de gestión. Pero tienen que ver, una general es ¿por qué es tan difícil la masificación del gas natural? Y lo que aterrizan es preguntando qué es lo que falta para promover la inversión privada para lograr que el gas natural beneficie a la zona sur del Perú. Esa es primera pregunta. Y la segunda es, frente a la propuesta de estatizar, de nacionalizar el gas natural, ¿esto generaría perjuicios o beneficios al país y a los consumidores? A ver, parte del tema de llevar el gas al sur tiene que ver con la alternativa que se plantee sobre gasoducto surperuano o el SIT, y como comprenderán, repito, no me voy a pronunciar sobre eso. Me disculparán aquellos que han hecho la pregunta. Pero sí quiero hacer un tema más extendido en el tema del sur, ¿no? Porque en la comparación relativa, donde uno ve a Quavi y ve a Naturgy, y la fuente del gas virtual que utilizan ambas concesiones es la misma, es la planta de Perú LNG, que se lleva en camiones al norte para Quavi y hacia el sur por Naturgy. El desarrollo diferencial de Quavi frente a Naturgy, que salió de la concesión y devolvió la concesión y ahora la administra Petroperú, yo creo que nos da lecciones de qué hay que mejorar, ¿no? Porque son, digamos, en términos de estructura, las concesiones son muy similares, ¿no? Y ambos son concesionarios privados. Uno de ellos era una subsidiaria de una empresa española, una empresa global. La otra es fundamentalmente una empresa multilatina. Yo no sé si eso tenga que ver con cómo entender de mejor manera nuestras realidades, o si los esquemas de comercialización que han entrado hacia esas áreas de concesión han afectado mucho más la zona sur que la zona norte. No tengo la respuesta. Y con el agravante que, como menciona Óscar Echegaray, el arbitraje de precios contra el GLP está muy pegado, ¿no? Entonces, yo soy economista, no ingeniero. Entonces, cuando yo trato de ver sustitución o por qué cambio o compro un bien en relación a otro, o sea, por qué salgo de GLP y me voy al gas natural, para mí la verdadera determinante es precio. Y por lo tanto, cuanto más alta sea, más grande sea el diferencial de precios, va a haber más incentivos para que cambie de energético. Y si en el camino
los mecanismos estatales tipo promoción o tipo bonogas me financian el costo de acceso, que es el más alto, es la acometida o la instalación interna, ahí hay que andar. Y seguramente el GLP tendrá que irse progresivamente a áreas donde no esté llegando el gas natural, y para la gente más pobre que va a consumir GLP, porque no tiene mucho sentido, va a ser muy difícil pensar en que haya gas natural, pues muy lejos de las zonas urbanas, habrá que focalizar lo que se está haciendo con el FISE. Entonces, creo que el tema central de cómo mirar al sur es cómo enfrentar esta barrera de acceso en la zona que es tradicionalmente más pobre. Y eso pasa fundamentalmente por esquemas de subsidios a la demanda, y tratemos de que se eviten políticas de subsidios generales que nos beneficien a ti o a mí, que no necesitamos los subsidios. Los subsidios los necesitan aquellos que están realmente en las zonas más vulnerables. Y entiendo en ese contexto, Gonzalo, el proyecto Siete Regiones, dada la coyuntura política, va a tener que esperar al nuevo gobierno para poder ser realidad, ¿no? Me imagino. Yo creo que el tema digamos, el efecto institucional negativo que nos ha dado este Congreso en los últimos años en la forma como se cambian las reglas, y donde una ley puede ser cambiada en menos de 5 días, entra un proyecto de ley, pasa a una comisión, se exonera de trámite, va al pleno, se exonera de segunda votación y termina en el peruano en 7 días. O sea, oye, estas industrias, sobre todo gas, electricidad, digamos, concesiones de carreteras, son industrias que tienen un componente fijo muy grande. Económicamente son lo que se llaman costos literalmente hundidos, ¿no? Entonces, y además atienden a muchos usuarios. Entonces, los políticos pueden encontrar pues, que es un caldo interesante para levantar su popularidad. Lamentablemente sí. Y lo que estamos dando es una imagen institucional de retroceso, y eso, por supuesto, afecta a decisiones de inversión y probablemente la postergación de 7 regiones. Olvidé responder una cosa que tú mencionabas. Por supuesto que nacionalizar la industria de hidrocarburos es, yo diría, en este momento antihistórico, ¿no? O sea, y no me extraña que venga de la izquierda. Yo hubiera esperado que esa izquierda probablemente haya tenido su propia perestroika, pero parece que en temas de hidrocarburos siguen instalados en el modelo prevaleciente. Y en la medida que se busquen cambios, digamos, estructuralmente grandes a la participación del sector privado en infraestructura, creo que nos va a ser más difícil completar lo que falta. Una pregunta complementaria sobre eso, Gonzalo. ¿Es posible un tren a gas en el Perú, como lo ha planteado un candidato? No soy un especialista en motores de gas del peso y el tamaño que requieren los trenes. No me parece viable viendo la experiencia internacional. Han habido algunos intentos de desarrollo de locomotoras y trenes a gas locales. Lo estuvo tratando de hacer el concesionario de gas del IVA, pero creo que no tuvo mucho éxito. Ahí fundamentalmente la tecnología dominante en términos de la relación energía-fuerza siguen siendo locomotoras diésel eléctricas, ¿no? Y la garantía original del fabricante va en esa dirección. Yo, antes que eso, la verdad, antes que eso, preferiría tener una red de gas natural vehicular, gas natural licuefactado, a lo largo de la Panamericana. No tenemos dinero para estar duplicando infraestructuras. Tenemos carreteras, buenas concesiones, todavía habrá algunas cosas que mejorar en la circulación de esas concesiones, sobre todo si uno mira la Panamericana. Preferiría tener provisión de combustibles alternativos a los líquidos, GNB y LNG. Sí, vamos a terminar con 2 preguntas más. Una que dice lo siguiente: si el bienestar social de las poblaciones vulnerables tiene una relación directa con el gas en toda su cadena de valor, ¿por qué hay tanta resistencia social a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, sobre todo en las regiones más vulnerables? No sé si, Gonzalo, nos quieres comentar, tú que has sido ministro de Energía y Minas, ¿por qué, siendo un país con enorme potencial, tanto de petróleo y gas natural, es tan difícil promover la exploración
y el desarrollo de nuevos yacimientos, sobre todo en regiones que dependen principalmente de los ingresos de canon y regalías, y donde adicionalmente podrían beneficiarse, ¿no?, del gas natural. Esas, digamos, las zonas fundamentalmente ubicadas cerca de los yacimientos son zonas donde hay una muy alta presencia de comunidades nativas, por supuesto, y comunidades que no han sido atendidas por el Estado. Y creo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me resulta, la verdad, decepcionante, es mirar cómo se distribuye el canon petrolero en Loreto. A diferencia de lo que ocurre con el canon petrolero en la costa norte o el canon de Camisea, ¿no? ¿Por qué? Porque el canon petrolero en Loreto fundamentalmente privilegia las zonas más densamente pobladas y privilegia el gobierno regional. Y muy poco canon se dirige a las zonas de los yacimientos o a las zonas donde efectivamente están la actividad de extracción. Porque, digamos, seamos francos, estamos en una actividad petrolera, estamos utilizando recursos naturales, no renovables, y por lo tanto, en la medida que son recursos agotables, ¿no? O sea, en algún momento puede haber una reducción de la operación ahí y del incentivo económico para continuar con esa operación, y por lo tanto, creo que es ético, creo que es bastante sensato transferir parte de la riqueza que se ha generado a la población que está más cerca de los yacimientos. Y para eso pueden haber mecanismos de compensación como el canon. Pero repito, en Loreto, por la forma como se concentra el canon, o cómo se concentra la distribución del canon, va al gobierno regional, que tiene muy pocos incentivos para canalizar esos recursos a zonas de las operaciones. Entonces, ahí surgen problemas porque la presión va directamente sobre las empresas y ese es un potencial caldo de cultivo, por supuesto, para conflictos, porque digamos, esos peruanos, por ejemplo, ¿para qué utilizan las compensaciones que reciben por servidumbre? Para pagar maestros, y esa es una obligación del Estado, ¿no? Sí, y una última pregunta es, ¿por qué considera que los cambios normativos que hoy se vienen dando en el sector eléctrico pueden poner en riesgo la competitividad de las tarifas de gas natural y el equilibrio económico de los agentes de la cadena, poniendo en riesgo la masificación? Quizás esto es una pregunta tanto para Gonzalo como para Óscar. Es decir, todos estos cambios regulatorios, toda esta bulla normativa que está ocurriendo, ¿cómo puede afectar la competitividad del sector del gas natural vis a vis el tema de la batalla en el sector eléctrico, ¿no? Por favor, primero Gonzalo y después Óscar Cifuentes Gentiles. A ver, y yo mencioné ese tema de la judicialización de la regulación, cosa que por supuesto me parece inconcebible, pero dentro de esa judicialización de la regulación hay probablemente dos visiones extremas. ¿No? No vamos a entrar a la discusión de los costos variables y los costos fijos, pero solamente recordar que son discusiones extremas. Y por lo tanto, en tanto son discusiones extremas, pueden, o sea, los cambios o la probabilidad de esos cambios puede generar alteraciones bien importantes en la cadena de valor del gas to power y por supuesto en la forma como esos costos se reconocen en la regulación de transporte. Entonces, ojalá prevalezca la sensatez y encontremos alguna forma de evitar daños colaterales. Y en el segundo tema, afortunadamente la recuperación económica va a ir licuando poco a poco el exceso de oferta eléctrico, ¿no? Entonces eso debería también ayudar a que estas tensiones disminuyan. Gracias, Gonzalo. Óscar, por favor. Sí, Felipe, gracias. Para complementar un poco el tema, yo creo que en el corto plazo no debería haber ningún problema en el costo, en el tema de las tarifas, ¿no? O sea, la tarifa de TGP es fija, estable, por un año. Cada año se actualiza en marzo. Las tarifas de distribución están reguladas también por 4 años con factores de actualización. Todo el tema que se está discutiendo respecto a las tarifas de gas para la generación eléctrica posiblemente tenga impactos en los generadores eléctricos, ¿no? Pero en la parte de gas natural, no, ya en su oportunidad cuando regulemos la concesión del IMI-Callao, posiblemente tengamos que evaluar los nuevos cambios normativos y veremos de hacer el mejor diseño tarifario, ¿no? O sea, nosotros como CINEMIN tenemos que cuidar los impactos en la tarifa, o sea, si por ahí algún tema va a impactar, tenemos que mejorar el diseño a fin de que la tarifa en determinada categoría siga siendo competitivo con los sustitutos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que apostar es para masificar la cantidad de conexiones y yo creo que se está yendo en esa línea, aunque el ritmo es lento, ¿no? El ritmo es lento. Si vemos países de la región como
Colombia, Argentina, el Perú está todavía por debajo, ¿no? Colombia está sobre 9 millones de conexiones residenciales. O sea, eso es algo que tenemos que ver. Y en el Perú están instaladas empresas colombianas, entonces se supone que conocen todo el mecanismo de desarrollo de las conexiones residenciales y tenemos que apostar en ello, ¿no? Uno de los proyectos, como se comentó, es el proyecto 7 regiones, aunque no es muy masivo, digamos, en instalaciones internas a residenciales, porque solo trata de 113.500 conexiones en 7 regiones, lo cual lo vemos poco, ¿no? Pero poco a poco se irá implementando, seguirá creciendo la concesión. Lo que hay que hacer notar es de que para que una concesión desarrolle conexiones residenciales, porque son las más costosas, tiene que tener pues respaldo en demanda industrial, demanda eléctrica, lo que no pasa en las 7 regiones, ¿no? Es por eso que comprendemos que como etapa inicial están comprometiendo un número no muy ambicioso de conexiones y esperemos que se dé pronto, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Gonzalo. No, y un comentario. Justo ayer tuve la oportunidad de publicar en Gestión un artículo sobre el tema de promoción de inversiones y lo que señalamos ahí es que lo que piden los inversionistas es predictibilidad y seguridad jurídica. Y en consecuencia, todo cambio normativo lo que tiene que buscar es generar esa predictibilidad y darle seguridad a los inversionistas. De lo contrario, esto se genera riesgo, incertidumbre y eso es el principal enemigo de la inversión. Y en el caso de hidrocarburos tenemos una enorme oportunidad tanto en el sector de gas natural como hidrocarburos en general, también en petróleo, de reactivar la economía peruana destrabando más de 20.000 millones de dólares en inversión. Pero requerimos para eso un liderazgo político que genere confianza en la inversión para lograr todas estas inversiones que son necesarias para poner en valor el gas natural en beneficio de todos los peruanos. Quiero agradecerle a nuestros 3 expositores, a Lucho El Carpio, a Gonzalo Tamayo, a Oscar Echegaray por la gentileza de la presentación. Agradecerle también a todos los asistentes. Quiero agradecer a Centrum PUC, la Escuela de Negocios Líder en el Perú, por el patrocinio a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Y también invitar a todos los presentes a la maestría en Administración de Energía que ha lanzado la Centrum PUC con la Universidad HEC de Montreal, donde temas como los que hemos tratado el día de hoy son parte de la currícula, tanto en términos de tendencias internacionales como un enfoque vinculado a lo que es el mercado peruano. Sin más, agradeciéndoles a todos por su participación. Estamos por terminar la sección. Muchísimas gracias a todos por su participación. Buenos días. Gracias. Gracias, Felipe. Hasta luego con todos. Gracias.